Hola, buenos días. Soy Benedict Aumann, soy psiquiatra, psicoterapeuta aquí en Barcelona, trabajo en el PAC de Salud Mar, en el Hospital del Mar, em, pero también soy investigador y nuestro foco en la unidad de investigación que llevo yo es el trauma psicológico. Este tema obviamente ahora encaja bien dentro de todo lo trágico que vivimos en esta época, en este tema del COVID. También soy profesor asociado de la unidad de la Universidad Autónoma de Barcelona y nuestro foco es realmente el trauma psicológico en general, eh, pero también en pacientes psiquiátricos. Pero entiendo que hoy esta sesión, estas preguntas que me van a hacer, se focalizan más bien en el tema del COVID, el impacto psicológico del COVID. Muchas gracias, doctor Benedict. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cómo está la situación en España en relación a la pandemia del COVID-19 actualmente? La situación actual ahora en España es que la primera oleada es la mortalidad, morbilidad inmediata por el COVID, está bajando la curva. Se ha tranquilizado bastante el tema. Yo recuerdo que al final de marzo, al inicio de abril, realmente fue el pico de la curva con más mortalidad. Realmente Barcelona era una ciudad vacía. Yo me fui allí al mar, al Hospital del Mar, para hacer guardia y no había nadie en la calle. Realmente fue sorprendente la disciplina también de la gente porque sí se quedaba en casa. Vigilaban bastante bien las medidas de seguridad y ahora que vemos es por un lado la curva baja, la primera oleada, pero viene otra oleada que es una oleada más bien de nuestro área, de la psiquiatría, psicología, ¿no? Y que vemos es, o por lo menos que tenemos que vigilar y tener mucho en nuestra práctica clínica, es que hay un peligro de, aparte del burnout, más enfermedad mental, más depresión, ansiedad, síntomas de estrés, insomnio, etcétera. Y esto es que probablemente vamos a ver en ciertas poblaciones pronto. Respecto del personal de salud, sabemos que el burnout es lamentablemente muy frecuente. ¿Qué ha sucedido con las unidades de psiquiatría respecto de este tema? Déjame enfatizar esto igual un poco más con el personal sanitario y he tenido contacto muy directo. Hemos atendido a profesionales sanitarios que han trabajado en primera línea realmente en el Hospital del Mar. Y no es solamente el burnout. El burnout es un fenómeno que no clasificamos realmente como enfermedad, ¿no? Pero sabemos de datos previos de epidemias en Asia que el personal sanitario realmente la mitad que trabaja en primera línea tiene un riesgo alto de ansiedad y de depresión. Sabemos que más o menos 40% van a tener insomnio, van a sufrir de insomnio, y 70% de esta población, esta gente que nos han salvado la vida en muchos casos realmente, sufren de síntomas de estrés. No necesariamente tienen que cumplir el estrés postraumático, el síndrome o trastorno de estrés postraumático, pero síntomas de esto seguro como flashbacks, pesadillas, más irritabilidad, también es un síntoma muy importante que sufren profesionales sanitarios. Entonces, tenemos que pensar más allá del burnout. Yo creo en el personal sanitario y también sabemos de datos anteriores que sobre todo enfermeras tienen un alto riesgo de sufrir estos síntomas. Entonces, a las enfermeras tenemos que cuidar específicamente bien, porque están en riesgo de más probabilidad de sufrir dichos síntomas.
Em, Ahora en unidades de psiquiatría, que es interesante, hasta la fecha no vemos realmente grandes cambios, pero volviendo a las oleadas, una baja y la otra empieza poco a poco. Yo creo que todavía no sabemos realmente qué nos espera a nivel de ingresos, por ejemplo. En nuestro hospital parece que las visitas en urgencias por COVID no han aumentado de forma espectacular hasta la fecha tampoco. Pero yo me temo que esto va a venir de todas formas. Es una cuestión de tiempo también. Ahora estamos liberados del primer shock, mucha gente que han sobrevivido, y después obviamente pueden venir más síntomas psiquiátricos, psicológicos. Vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de esta oleada más psiquiátrica. Pero los datos son bastante claros de estudios anteriores que obviamente vamos a tener más depresión, más ansiedad, más insomnio, que no solamente, igual no va a afectar tanto las unidades para pacientes psiquiátricos, pero esto podemos hablar un poco más tarde también, pero sobre todo igual en clínicas privadas como vuestra, vais probablemente ver estos síntomas más. Bien. En relación a la salud mental de la población general de España y de Barcelona particularmente, ¿tomaron alguna conducta preventiva para prevenir la patología mental? A ver, esto fue algo interesante y muestra que hay una capacidad de improvisación también en España. Em, yo creo que en otros países se ha podido ver esto con anterioridad y lo han igual planificado mejor, pero después aquí, y ahora puedo hablar sobre todo de Barcelona, he visto que realmente han intentado eh, hacer intervenciones tempranas también. En nuestro hospital, por ejemplo, había una atención one-to-one, se llamaba, que es una atención vía email y teléfono, y no solamente ahora para profesionales sanitarios, sino para la población general. Y no solamente para temas de salud, de dichos síntomas de estrés, depresión, ansiedad, sino también, por ejemplo, para temas sociales, porque obviamente en muchos casos había consecuencias directas, cómo voy a comprar mi pan mañana, básicamente. Entonces se facilitaba ayuda a nivel social, trabajadora social, nuestra trabajadora social, por ejemplo, estaba trabajando allí. Yo creo que esto es una intervención muy global y muy buena y todavía está en marcha. Muy interesante fue otra intervención que se llamaba en catalán Espai Vive, de Espacio Vive, y Espacio Vivo, y este SPAI fue una atención de 12 horas al día presencialmente en el Hospital del Mar. Esto fue iniciado por mi jefe, el profesor Víctor Pérez, y le apoyaba yo totalmente, teniendo más esta unidad de trauma psicológico o llevando más estos temas en nuestro hospital, obviamente apoyándole en esta idea. Y qué hicimos es reconstruimos un restaurante básicamente enfrente del hospital que estaba cerrado, en un Spy Vive donde podían acudir los profesionales sanitarios que trabajan en primera línea para tomar un café, pero el café era como un cebo un poco que se acerquen también. Y también había algo para comer un poco. Entonces allí se atendió en un mes más o menos, creo, 1.000 sanitarios de nuestro hospital. ¿Y qué fue? Fue básicamente que llamamos en inglés un crisis counseling, una intervención más de crisis, más superficial es escucha activa, concretamente ventilación emocional, que realmente ayudaba mucho. Yo observaba que obviamente había más mujeres que se atrevían a hacer
esto y buscar ayuda más que los hombres. En esto fallamos bastante los hombres, o a veces, no siempre, pero hay un problema masculino aquí. Las mujeres muy valientes. Y después desarrollamos de nuestra unidad para estructurar para los profesionales, me refiero a los psiquiatras, psicólogos que estaban allí, porque eran 12 horas, un psiquiatra y un psicólogo, una psiquiatra y una psicóloga. Estructuramos un poco la intervención y usamos alguna técnica de MDR. Una intervención con estimulación bilateral, básicamente para intentar reprocesar, pero esto más bien gente formada en MDR, para reprocesar lo que molestaba a estos profesionales más en este momento. Y esto hicimos y recibimos un muy buen feedback por parte de la gente. La gente agudía de forma creciente porque tenemos un estigma también, los psiquiatras, psicólogos, y esto lo veía claramente, que hay gente que miraban un poco y salieron otra vez, porque tenían miedo al final de confrontarse con estos temas y hablar con un psiquiatra, aunque son profesionales de la salud. Es curioso esto, pero hay que tener en cuenta estos aspectos y hay que bajar cuanto más el obstáculo que la gente puede acceder a esta ayuda. Pero en total fue yo creo que una intervención muy buena y segura. En uno u otro caso hemos podido prevenir realmente un trastorno por estrés postraumático. Muy, muy claro, Benedict. ¿Podrías comentarnos algo respecto de las poblaciones más vulnerables, los niños, los ancianos o las personas solas? A ver, aquí si hablamos de ancianos, aquí tenemos, yo creo que dos temas muy importantes. Primero, aquí en España, como en otros países también, ha sido una población muy afectada propia del coronavirus. Entonces, fallecieron muchos ancianos, desafortunadamente, trágicamente, pero los que han sobrevivido tienen una probabilidad, y esto se sabe por datos de China ya, de 96 o 98% de realmente síndrome de estrés postraumático. Entonces, tenemos que vigilar a los pacientes que salen de la UCI después 1 mes, 2 meses, porque tienen una probabilidad altísima, altísima, y aquí hablamos de pacientes estabilizados, tienen una probabilidad altísima de tener un trastorno o síndrome de estrés postraumático. Y obviamente sería muy importante intervenir allí si es posible y te dejan intervenir también. También esto tiene otro aspecto para mí importante, es el duelo complicado, porque los familiares que han perdido un ser querido no podían hacer el duelo habitual. También es un tema a nivel psicológico, psicoterapéutico, que deberíamos formarnos un poco. ¿Cómo trato, qué ofrezco a gente que vienen con un duelo complicado? Hay muchas formas, esto es un tema de un seminario al final, pero es algo que la gente, yo creo, puede ser que van a acudir a los CESMAS, van a acudir a los centros privados para buscar ayuda. Gente que vive sola, seguro que había problemas con el confinamiento con el tiempo, porque con esta soledad, vivir tanto tiempo, y aquí hablamos ya de 80, 90 días, que había realmente un confinamiento estricto, se han cumplido la gente, porque mis hijos, por ejemplo, no han salido durante 80 días de nuestra casa. Y gente con soledad, obviamente, seguro que han sufrido y necesitan una u otra forma de atención psicológica. Pero más preocupante para mí también, o más, o no lo sé, no se puede valorar esto realmente, porque cada caso es un mundo al final. Pero también tenemos todos trastornos de desarrollo en niños, el espectro autista, TDAH. Tenemos
el tema de estos niños que han participado en sus actividades habituales, que les han ayudado en el desarrollo de su enfermedad, un impacto importante a nivel social, por ejemplo, y de repente no existe esto. Es un impacto muy importante, ¿no? Y después tenemos obviamente nuestros pacientes con los cuales trabajamos más con trastorno mental grave, y aquí yo personalmente, por ejemplo, he visto de todo. Había pacientes que les iba de maravilla tener una evitación y no salir por temas de paranoia, por ejemplo. Simple, muy simple. Hay menos paranoia, nadie me exige ahora salir de la casa, estoy mejor. Confinamiento no era tan doloroso para este perfil de paciente. Otros más fóbicos, evitativos, tampoco. He visto pacientes que estaban mejor y ahora que tienen que salir otra vez, acudir a las actividades, porque ahora estamos reiniciando las actividades, empeoran a nivel de sus síntomas de ansiedad otra vez. Después, pacientes bipolares, nuestros pacientes queridos bipolares, obviamente si están en fase depresiva, no molestaba probablemente tanto, pero en hipomanía, por ejemplo, más estados eufóricos, sí he visto pacientes muy molestos, con impulsividad, quiero salir sí o sí, tengo que salir, tengo que hacer mil cosas, etc. Por lo cual depende mucho. Y después tenemos el espectro trastorno obsesivo compulsivo. Aquí también hay un problema, obviamente, con todo el virus, más obsesiones, más compulsiones, más limpieza, etc. Es realmente complejo, pero yo creo que estos son en total los grupos realmente vulnerables. Y después hay otro tema que se olvida muchas veces, pero yo creo que es muy importante, y sabéis que esto es un problema muy grande en España, es la violencia de género. Esto ya hay datos que ha aumentado durante el confinamiento, y también la violencia, la traumatización hacia los niños. Entonces, esto obviamente son efectos que vamos a tener con mujeres igual más de corto plazo, pero niños que han recibido aún más abuso físico, sexual o que sea, más negligencia. Entonces, estos efectos vamos a tener más de medio o largo plazo, ¿no? Pero también es un problema muy, muy importante. Bien. En relación hemos leído en los diarios, en información periodística, que hubo un aumento del consumo de alcohol y otras sustancias y aumento del consumo de fármacos benzodiazepínicos. ¿Eso fue realmente así? ¿Cómo lo han podido manejar ustedes? ¿Lo han visto? A ver, el otro día estaba invitado a un webinar también sobre este tema, y yo decía los 4 o 5 oleadas que hay ya se va a juntar la quinta, que es la de benzodiazepinas. La situación es que hay datos, por ejemplo, si comparamos un poco de 2019 en Cataluña, había 20% de la población que tenían un consumo ocasional de benzodiazepinas, 20%, y 6% de un consumo a nivel diario. Perdón, esto es de toda España, ¿vale? Entonces, 6% de toda España son 2 millones de personas que consumen cada día benzodiazepinas. Ahora hay que saber que las recetas de dónde vienen. Vienen por un parte 20% de los psiquiatras y 80% de los CAPs, médico de cabecera. Y allí hay que vigilar mucho también, porque puede ser que igual todavía no vemos tanto aumento en las urgencias, en los CESMAS, porque la gente va al médico de cabecera. ¿Y qué van a hacer los médicos de cabecera? Van a recetar probablemente tranquimacin, Valium, etcétera, etcétera. Y aquí realmente veo un problema muy, muy importante, porque es una indicación clara de un trauma, un evento traumático por varios motivos ahora, depende de qué población estamos hablando, y se podría realmente hacer una intervención breve, eficaz, y no ahora caer en una
dependencia iatrogénica de benzodiazepinas. Aquí veo realmente un problema. Interesante también, como sabéis, Barcelona es una ciudad de drogas también, son muy queridas aquí, y se sabe que había más alcohol. En Cataluña, por ejemplo, había 80% más consumo de alcohol y también de benzos, 30% más, por ejemplo, ¿no? Había menos consumo de cocaína y heroína simplemente porque no podían organizarlo, era imposible. Entonces, esto es el lado positivo de todo esto. Este tipo de drogas era imposible para los traficantes, etcétera, organizar. Esto cayó encima un poco. Pero en general yo creo el tema de la oleada de benzodiazepinas es realmente algo que me preocupa. Yo veo ya pre-COVID, he visto muchos pacientes que llevan 2, 3, 4 benzos y vamos a ver ahora aún más. Bien, nos comentabas recién, Benedict, respecto de los pacientes con patologías psiquiátricas previas, cómo manifestaban por ahí muchos síntomas relacionados a la pandemia. Ahora, una de las cosas que quizás más nos preocupa en relación a estos pacientes, sobre todo particularmente, es el riesgo de suicidio. ¿Sí? ¿Quieres comentarnos un poquito respecto de esto? A ver, aquí en mi opinión hay dos temas. Uno es más científica y opinión de expertos en el ámbito de suicidio. Hay una publicación desde hace un mes en el Lancet sobre el riesgo de suicidio. Ellos ven una alta probabilidad que va a aumentar simplemente porque vamos a tener al final más ansiedad, más depresión, por lo cual vamos a tener dentro de estas enfermedades también más ideación suicida y conducta suicida. Y yo comparto esta preocupación realmente, yo la comparto. De todas formas, en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un código suicidio, se registra todo intento de suicidio y todo tipo de conducta suicidia y hasta la fecha no tenemos un cambio. No hay más suicidio actualmente. Pero yo creo y repito, estamos al principio de la oleada psiquiátrica y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Espero que no va a aumentar, pero sí hay un peligro que sí va a aumentar. Muy bien. En relación a un concepto que nosotros acá se escucha mucho que tiene que ver con el estrés y que nosotros creemos que no se le da el valor a la palabra justa del estrés. ¿Vos crees que se puede pensar en una nueva dimensión del estrés y que se empiecen a hablar en los manuales diagnósticos de otra forma del estrés o crees que va a seguir igual? A ver, esto es un tema personal casi mío ya, un poco dentro de la psiquiatría, ¿no? Porque si revisamos bien la literatura, y hablo de estudios epidemiológicos grandes, Kessler, etcétera, sabemos que el trauma psicológico, por ejemplo, en la infancia, es un factor de riesgo para tener una enfermedad mental grave. Es así. Y hay varias metaanálisis que apoyan esto. Por ejemplo, un estudio de 2017 que muestra que childhood adversity es un factor de riesgo de tener trastorno bipolar. Una metaanálisis del 2012 de Varese que muestra en el caso de una adversidad en la infancia tenemos más riesgo de tener una psicosis. Obviamente todo el consumo de tóxicos es muy ligado también a experiencias adversas que tenemos en nuestra vida. Es bastante lógico. Obviamente siempre hay una parte genética, aquí no hay ninguna discusión, ¿no? Pero se juntan temas
Yo creo en total, hasta la fecha, el trauma psicológico es infravalorado en general en la psiquiatría y sobre todo en la práctica clínica diaria que hacemos con nuestros pacientes, porque nuestros pacientes además están muy expuestos a eventos de la vida negativos, obviamente, porque tienen muchos problemas. Pacientes bipolares, por ejemplo, se exponen a cualquier riesgo en fase hipomaníaco-maníaca, etc. Entonces, esto es algo, yo creo, aquí tenemos que pensar y estamos, por ejemplo, ahora hacemos un umbrella metaanálisis sobre el impacto del trauma psicológico en trastorno mental grave en general. Y hay evidencia, y sois los primeros ahora que lo saben, porque esto es un resumen de todos los metaanálisis interesantes que se han hecho, y hay evidencia que esto realmente juega un papel muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el COVID? Igual preguntáis esto, ¿no? El tema es, para mí, el COVID es la peor experiencia tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, nunca había un cambio tan drástico, tan brutal para mucha gente. Para mí esto, y hay un artículo interesante sobre este tema también, es una traumatización de la masa realmente. Esto ha tenido una implicación en tantos niveles y tanta manera, y no digo que solamente negativo tampoco, como cualquier cosa negativa, siempre hay una parte positiva también. Hay aspectos también positivos, una reducción a lo más importante, pero muchas cosas están por venir. La próxima crisis económica va a venir seguro con todas las consecuencias. Y volviendo al suicidio, por ejemplo, sabemos de la última crisis que hay un aumento de suicidios por únicamente la crisis económica. Y vamos a tener más suicidios solamente ya por eso, porque como en Argentina también, donde hay problemas económicos, aquí los tenemos también en España. Es una economía muy frágil al final. Y vamos a tener una crisis económica muy importante con toda la implicación psicológica, psiquiátrica también. Por lo cual, no puedo hablar ahora de criterios diagnósticos o DSM-5 o algo, pero tenemos el estrés agudo. Obviamente esto es un estrés agudo que se puede fácilmente convertir en un trastorno por estrés postraumático, porque es una traumatización. Y todos estos síntomas que vemos, la ansiedad, la depresión, no es igual esto que conocemos de pacientes habituales psiquiátricos, sino son propios síntomas del estrés postraumático. Benedict, vamos a salir un poquito específicamente del COVID, aunque no del todo, y queríamos preguntarte respecto de los lineamientos en las áreas de investigación, que es una de las tareas que llevas adelante en el hospital, porque vamos a hacer un pequeño comentario de la realidad nuestra aquí en Argentina. Nosotros, en el área de investigación relacionada a la psiquiatría, quizás es una de las áreas que ha quedado más atrás en la aceptación, ¿sí?, pública, digamos, respecto de esto. Y quizás sí, en ese sentido el COVID tiene o ha traído, digamos, una renovada esperanza en la investigación, ¿sí? Entonces te queríamos preguntar un poco qué podemos esperar en un futuro en esta área particularmente. Yo espero mucho que esto sería un estímulo para gente que realmente decide en Argentina. Hay que aumentar investigación a pesar de una crisis económica. Pero necesitas gente muy inteligente que hacen esto. Y dudo en Europa que hay muchos países que van a cumplir con esto. Pero espero para vosotros que sea posible, que tenéis gente inteligente que dicen, a pesar que tenemos una crisis, vamos a apoyar la investigación.
Y la verdad es que a nivel mundial se ha movido mucho, obviamente más a nivel de vacuna, tratamientos para pacientes COVID, pero tenemos que aumentar esto y el jefe de la OMS lo dice también. Tendremos una oleada de mental health y tenemos que ofrecer algo. Entonces, ahora primero de todo yo creo tenemos que analizar bien todos los estudios que se han realizado hasta la fecha sobre el tema impacto psicológico del COVID. Como sabéis, se ha hecho miles de encuestas y tenemos que saber qué sale de allí, pero no solamente de corto plazo, sino es interesante también, sobre todo, el seguimiento. Hay estudios de pandemias que muestran, por ejemplo, que por ejemplo, de pacientes ingresados estabilizados que tras un año 50% requieren todavía una atención psiquiátrica psicológica. Sabemos también en trabajadores sanitarios que esto no se va dentro de 2 meses, sino esto también se quedará más tiempo posiblemente si no se interviene de forma adecuada. Pero necesitamos, sobre todo a nivel psiquiátrico, psicológico, tenemos que saber este impacto hasta cuándo tarda y después obviamente tenemos que abrirnos para no caer en la oleada de benzos a otras intervenciones y tenemos que también investigar qué intervención tiene sentido, qué intervención es eficaz, eficiente para estas poblaciones que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un foco mucho en MDR, en el Eye Movement Desensitization Reprocessing Therapy, porque es un protocolo muy estructurado a nivel mundial. Hay una evidencia científica clara en el estrés postraumático. Nosotros lo ampliamos también a pacientes con trastorno mental grave plus trauma psicológico y lo usamos con éxito y lo estudiamos también. Estamos generando datos en este sentido. Vamos a ver qué sale de todo esto porque tenemos muchos estudios en marcha. Europa, por ejemplo, va a apoyar un proyecto de investigación también en el COVID ahora de MDR versus terapia cognitivo-conductual para ver qué tal. Hay diferencias, ambas intervenciones igual eficaces. Obviamente en el tema de terapia cognitivo-conductual hay ya más datos en general, ¿no? En el estrés postraumático, tanto como también en pacientes con trastorno mental grave hay más datos. Pero yo creo que estos serán realmente proyectos importantes. Sí puede ser una intervención grupal elegante también, porque es menos caro. Y todo esto yo creo que hay que investigar y mirar. Bien. Bueno, Benedict, para finalizar con esta rica entrevista, ¿qué medidas recomendarías a los médicos psiquiatras de acá en Argentina de cara a lo que se nos está por venir en Argentina? A ver, esto yo creo, y lo he dicho a mi jefe también, es algo, yo creo, a ver, yo soy psiquiatra y psicoterapeuta, y esto yo creo que es importante. Fármacos es la base, funciona bien, lo sabemos, lo usamos mucho, tiene todo el sentido del mundo, pero hay temas que van más allá y tenemos que atrevernos también a veces igual cambiar el foco y trabajar realmente con psicoterapia, temas pendientes de nuestros clientes. Y en este sentido, yo animaría mucho que la gente se formara más actualmente en realmente intervenciones focalizadas en el trauma, por lo que he dicho antes, que es una traumatización de masa y tenemos que tener unas herramientas. Ahora,
si uno hace un crisis counseling, mindfulness, o después más específico como terapia cognitivo-conductual, exposición o MDR, esto es un tema de gusto que cada uno tiene que decidir. Pero yo creo que necesitamos más herramientas, cada psiquiatra necesita realmente más herramientas para poder manejar todo el espectro que muy probablemente nos va a venir. Bueno, muchas gracias, Benedict. La verdad que excelente la información y bueno, y tu formación que tenés para transmitirnos esto. Así que bueno, desde ya te agradecemos mucho. Muchas gracias por la entrevista. ¿Quieres hacer algún comentario final, Benedict? Algo que... No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de compartir esto con vosotros y con Argentina. Tenemos mucho cariño con Argentina, lo sabéis. Un psicólogo mío también es argentino y siempre me dice desde hace 2 años, tenemos que irnos a Argentina para hacer un workshop en Argentina, y lo tenemos realmente en mente desde hace tiempo, pero nunca ha podido ser. Pero ahora por lo menos vía este camino podemos igual estimular un poco vuestra situación y espero apoyar un poco donde estáis actualmente con el COVID y ayudarnos donde sea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Benedict. Vale.